alguien dice, siento el llamado de participar en la obra. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Se vincula en algo? ¿Cómo es el proceso? Mira, normalmente lo que ocurre es que a través de la amistad, como te decía, que es el camino natural por el que uno se pone en contacto con el Opus Dei, porque algún amigo suyo conoce el Opus Dei. No es el único, pero es muy frecuente. Puede participar en las actividades que el Opus Dei ofrece a todo tipo de personas, bien sea la dirección espiritual con algún sacerdote de la prelatura, acercarse a los sacramentos si quiere, participar en unos días de retiro, en alguna meditación, en algún medio de formación en doctrina cristiana, católica, y a través de ese contacto, pues, uno va conociendo qué significa santificar la vida ordinaria, y puede sentir ese llamado de Dios, porque para pertenecer a la prelatura hace falta una vocación divina, que Dios quiera, sin sacarme de mi sitio, que en ese sitio yo adquiera el compromiso, ya no solo el deseo o un esfuerzo esporádico, de santificarme todos los días en medio del trabajo y extender ese llamamiento a muchas personas. ¿Esas personas participan en alguna experiencia de retiro? Esas experiencias, y sobre todo a través de esa dirección espiritual personal, porque eso está muy en la intimidad del alma. La persona pues va abriendo su corazón, tengo esta inquietud, y por un plano inclinado muy normal va descubriendo si Dios la llama o no al Opus Dei. Ya, si se ve que tiene ese llamamiento, pues le pide la admisión al prelado si son numerarios y agregados, o al vicario si son supernumerarios. Interesante saber qué son los supernumerarios, qué son los... Sí, te decía antes que en el Opus Dei solo hay una vocación, santificarse en medio del mundo, del trabajo, igual para todo el mundo. Pero hay distintas situaciones de las personas en la vida. Los que están casados tienen que santificar su matrimonio, y los que están casados son los supernumerarios del Opus Dei. Quien recibe la llamada al Opus Dei dentro del estado matrimonial son los supernumerarios. Hay otras personas que viven el celibato apostólico, un compromiso de dedicar todas las fuerzas del corazón a Dios, ¿no? En el Opus Dei no hay votos, sacerdotes y laicos. Ya. El Opus Dei es un fenómeno distinto al religioso, y ese compromiso se hace por la palabra cristiana, no por los votos que son propios de los religiosos o de otros compromisos propios del Estado religioso, que los amamos, pero no son para nosotros. Por el compromiso de su palabra cristiana, se compromete a vivir el celibato apostólico para impulsar y formar a otras personas, que son los numerarios y los agregados. La diferencia entre los numerarios y agregados es simplemente de circunstancias. Normalmente los agregados viven con su propia familia, se quedan allí, y los numerarios tienen que ayudar más, están más disponibles para ayudar en la formación de los demás. O sea, disponen de más tiempo, claro. Y a veces, no siempre, pero muchas veces viven en algún centro del Opus Dei, que es una casa de familia normal y corriente, donde viven 6, 7 personas. ¿Y tienen un ritmo de vida en oración? Sí, todas las personas del Opus Dei hacen oración, pero lógicamente en ese centro normalmente también se atiende a alguna labor apostólica, y por tanto hay un sitio para predicar los retiros, etcétera. Pero es un hogar de familia normal y corriente, sin ninguna cosa distinta a la de una familia cualquiera. El plan de vida de una persona del Opus Dei es muy sencillo. San José María decía, resumiéndolo, ¿no?, cómo vivía, digamos, San José María su día, que es cómo vivimos nosotros nuestro día, porque vivimos el mismo espíritu. Ser puntuales a la hora de levantarse. Él lo llamaba el minuto heroico. No hacer ni 5 de pereza en la cama. Suena el despertador y levantarse. Ofrecer a Dios el día. Recordar un poco los propósitos que uno ha hecho para ese día. Tener presencia de Dios mientras uno se arregla. Normalmente, lo primero que se hace, pues, es un ratico de oración personal. Todo el mundo, también los supernumerarios, todos, donde uno está. Un diálogo cara a cara con Dios. Si puede ser delante del sagrario, mejor, pero en cualquier sitio. A veces las personas viven inmediatamente la Santa Misa,
y ahí pueden recibir al Señor en la Eucaristía, que es como el centro de todo el esfuerzo por identificarnos con Cristo, vivir muy bien la Santa Misa, centro y raíz de la vida interior, y después procurar mantener la presencia de Dios a lo largo del día, con otro ratico de oración por la tarde, y muchas jaculatorias, actos de amor interiores, acciones de gracias, actos de presencia de Dios, amar a la Virgen, rezar el rosario cada día, mirar más las imágenes de la Virgen que encontramos por distintos sitios, un ratico de lectura del Evangelio para tener la vida de Cristo muy metida en la cabeza, de lectura espiritual para alimentar la buena doctrina, la oración, y un rato de examen por la noche. ¿Personal o comunitario? Personal, Ya. Cada uno lo hace personalmente. A veces pues estamos varios, ¿no? Si estamos en una misma casa pues lo hacemos a la misma hora, pero es un examen personal, muy breve. San José María quería que el examen de conciencia fuera sencillo, breve y sin complicaciones. Un acto de amor a Dios, que he hecho bien, gracias Señor mío, que he hecho mal, perdóname y que pueda hacer mejor mañana, y un propósito. Una cosa muy, muy activa. Al mediodía rezar el Ángelus a la Virgen y bueno, la confesión, amar la confesión para practicarla con frecuencia. San José María decía que él se confesaba con frecuencia, todas las semanas. Semanalmente. No porque hubiese faltas graves, sino porque la confesión nos ayuda a crecer, fortalece la vida interior, ¿no? Es un sacramento maravilloso. Él decía, el sacramento de la alegría, de la misericordia de Dios. Y algunos días de retiro, mensualmente un día de retiro y al año un retiro más amplio. Y es eso. Él decía que eso es como el guante que se acomoda a la mano. Hay dos preguntas que me mueven ahora en este último segmento del programa. Se habla, en la espiritualidad cristiana se habla de la mortificación. Sí. Sería muy interesante poder precisar exactamente qué es la mortificación. Me encantó, me llegó muy al fondo del alma lo que le dijo el Santo Padre Benedicto XVI a los sacerdotes hace una semana. Sí. Porque ahí les habló de entrar en la pasión de nuestro propio tiempo. Le hablaba a los sacerdotes, pero le hablaba a todo el mundo también. La mortificación tiene un sentido de purificación, siempre que se una a la acción purificadora del amor de Cristo, porque sin el amor de Cristo Sí, claro. no purifica nada. Pero el Papa ahí, y ese es el espíritu del Opus Dei, quería hacernos ver que el amor hace desear llevar las cargas de los demás, suplir a los demás en su esfuerzo por desagraviar, por reparar sus pecados, facilitarles el camino. Entonces el camino de la mortificación cristiana en el fondo es cargar la cruz de Cristo, que es un acto de amor, por el que Él se carga con las faltas de todo el mundo para llevarlas Él sobre sí mismo. Como que el sentido más primario de la mortificación es ayudar a los demás a salir adelante, por amor. Lo hace Cristo, pero también lo hace una madre que ama a su hijo, se trasnocha para sacarlo adelante, quiere reparar por él, quiere asumirlo todo ella. Y también hay un esfuerzo que nos puede servir para purificar el alma, purificar el alma es que no estorbe nada al amor de Dios, que podamos amarlo sin que nada nos estorbe. La muerte de Cristo tiene una capacidad purificadora del alma, lo dijo el Papa Juan Pablo II de un modo muy bonito en esa carta sobre el sufrimiento, ¿no? Entonces el sufrimiento en ese sentido nos purifica, nos limpia y nos perfecciona en el amor, nos hace amar más, ese es llevar las cargas de los demás. Y hay una mortificación que San José María amaba mucho, que es la mortificación de hacer las cosas bien, terminar el trabajo, terminar el trabajo, ser puntuales, comer lo que nos ponen sin caprichos, las cosas que la vida misma nos exige tienen un sentido de esfuerzo que unido a Cristo, al amor de Cristo, también purifica. Como que la mortificación está al alcance de la mano, no botar un papel por ahí, sino botarlo en la basura, donde debe ser,
dejar una cosa en su sitio, cerrar una puerta, sonreírle a una persona cuando nos cuesta. De modo que esa es la mortificación más importante. Y también pues hay unas prácticas de mortificación cristianas que no son del Opus Dei, son de la Iglesia, que algunas personas del Opus Dei viven con libertad, mortificaciones corporales muy sencillas, nada aparatosas, ¿no? Y que también sirven para purificarse. La gente piensa que eso es difícil, pero eso es muy sencillo. Es mucho más difícil sonreír que vivir una mortificación corporal. Claro. Mucho más difícil. Por supuesto, sí, hay veces que es más complicado, llegar temprano a un trabajo, terminar un trabajo bien, volver otra vez a esforzarse uno a decir, esto no me quedó bien, sé que no me quedó bien, dejémoslo así. Y cuando uno ha visto, no sé, si es dentista, la 20ª boca con caries ese día y malos olores, pues no debe ser nada sencillo. Es una pequeña mortificación hacerlo con gusto por ayudar a esa persona. Claro que sí. La presencia del Opus Dei en Colombia, ¿cómo nos la puede contar, Monseñor? Es muy sencilla. Te decía que el Opus Dei nació universal y San José María lo extendió muy rápido. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó a ir a distintos países. Colombia es de los primeros. Aquí empezó en el año 51, 13 de octubre del año 51. Vino un sacerdote de los primeros, no de los primeros, pero sí de los primeros ordenados ya para la prelatura. Don Teodoro Ruiz, él ya murió, y empezó a buscar gente. Los primeros se pusieron en contacto pues a través de personas que se conocían de España. Y el nuncio también ayudó, fue conociendo gente. Había un centro en la carrera cuarta, por allá por cerquita a la Luis Ángel Arango, y profesionales, y pronto algunos pidieron la admisión en el Opus Dei, y los primeros pues son de ese primer año y medio de trabajo. Son las primeras. ¿Llevan cuánto tiempo en Colombia? Entonces, desde el año 51 vamos a cumplir 60 años. ¿Hay algunos todavía de ese Los año? dos primeros todavía viven. ¿Sí? Sí. Son sacerdotes los dos, Diego Torres y Nacho Gómez. Uno cartagenero, Nacho Gómez, el otro bogotano, estudió en el Gimnasio Moderno, y curiosamente